En el tutorial anterior habíamos hablado un poco sobre la forma en que podemos elegir el mejor complemento, pero acá vamos a ahondar un poquito más en el tema, pero hablando acerca de los templates que podemos seleccionar y cómo elegir el template más adecuado para nuestro proyecto. Estamos dentro de wordpress.org. Este sería el mejor comienzo cuando nosotros hasta ahora estamos aprendiendo sobre la herramienta. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos son una serie de templates gratuitos. Lo que podemos hacer es acá un poco navegar y encontramos algunas características. Dentro de esto vemos que la versión es 1.1.5 y la última actualización es del 27 de octubre, hace muy poco. Las instalaciones son más de 30.000 y la versión de PHP es de 5.5 o superior. Este tema tiene algunas cualidades positivas, por ejemplo el hecho que hace muy poco fue actualizado, pero negativas en cuanto a que la versión es todavía, digamos que un poco un demo y todavía eh, uno esperaría que se desarrollara un poco más, como a una versión 2, 2.5, 3. También podemos encontrar la valoración que le han dado las personas y hasta ahora pues la verdad no tiene muchas valoraciones porque apenas tiene una valoración negativa y una positiva. Aparte de eso, las instalaciones sí son muchísimas y en este momento estamos en la versión de PHP 7.4. Entonces, digamos que en ese sentido depende de si dentro de nuestro servidor nosotros tenemos instalado pues qué versión o qué versión necesitamos manejar para nuestro sitio web. Vamos a poder también hacer una vista previa del sistema y acá podemos revisar pues también otros detalles. Por ejemplo, en cuanto a la estructura de todos los estilos. Está claro que estos temas gratuitos son muy limitados y pues nos ofrecen unas opciones bastante básicas. Pero sí debemos entender un poco cómo podemos hacer la mejor selección y cómo podemos identificar las cosas buenas y las cosas negativas que puede tener un template. En este caso, por ejemplo, podríamos revisar la parte de responsive de esta manera para identificar cómo se comporta el sitio. Sin embargo, al ser un sitio demasiado básico, pues esto no necesariamente nos da mucha información. Bueno, ahora vamos a compararlo contra la industria. Aquí está una de las páginas donde digamos que más descargas se realizan, aunque hay varias, pero desde acá podríamos descargar o comprar un tema para nuestro proyecto. Y es importante porque aquí sí nos muestra todo el potencial que puede tener WordPress. Entonces, si nosotros nos paramos acá en la parte de WordPress, encontramos que podemos hacer un filtro para nuestro sector. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa algo con el tema inmobiliario, podríamos darle acá o podríamos irnos a la parte de tecnología. Entonces, esto ya nos da muchísimas más opciones porque cuando nosotros elegimos comprar un tema nos puede ahorrar muchas horas de trabajo. Claro está que esto lo recomendamos ya para personas que han hecho un proceso consciente de aprendizaje y pueden dominar la herramienta y no comenzando. Porque puede que muchas de estas opciones, si nosotros vamos a nuestro sitio web y siempre trabajamos, por ejemplo, con un template como Avada, nos encontramos con que tiene un constructor visual dedicado. Entonces va a ser distinto cuando utilizamos otro template. Entonces no hemos hecho la labor de aprendizaje. Nos han ahorrado muchos pasos, pero también nos han de alguna forma, digamos que, impedido poder aprender y poder recorrer todo ese camino para entender acerca de estos sistemas. Lo mismo nos pasaría como un tema como este de FlatSum, que también utiliza un constructor visual y es, digamos, difiere en las características frente a este tema. Ahora podemos, por ejemplo, ingresar y comparar
dos de estos temas. En este caso nosotros hemos ido a la parte de los ítems más populares, que también es muy recomendable, porque quiere decir que han sido los más descargados, que son los que se les han hecho las últimas actualizaciones. Y esto es importante, por ejemplo, Google no hace mucho cambió sus políticas acerca de el modo en que compara los sitios y da un puntaje de acuerdo al nivel de optimización y la velocidad del sitio. Si los creadores de un sitio web están, digamos, a la par con esas nuevas medidas, pueden actualizar la última versión de su template para que cumpla con estas nuevas exigencias. Entonces resulta que, vamos a abrir aquí dos de estos. En ese caso, si nosotros compramos uno de estos templates, vamos a tener la ventaja de contar siempre con las últimas actualizaciones. Eso quiere decir que si mi WordPress se actualizó a una versión digamos, salió WordPress 6 y ya este template también lo actualizaron a esa última versión para que sean compatibles y no vayan a tener ningún problema. Eso son una de las ventajas que tiene el sistema. Aquí ya vemos que hay una versión 7.1, quiere decir que ya llevan trabajando en esto varios años. También hay muchísimas ventas y comentarios. ¿Por qué son importantes los comentarios? Resulta que yo tengo un problema o ustedes tienen un problema con su template que compraron y que invirtieron $60 y tienen dudas acerca del funcionamiento o tienen algún error. Ustedes pueden, digamos que tienen una licencia de 6 meses para hacer todo este tipo de preguntas. Pero también pueden extender, de pronto si no conocen mucho acerca del tema, pueden extender esta licencia por $18 más para que tengan hasta 12 meses para resolver este tipo de inquietudes. Y dentro de, digamos que si hay, sabemos que hay 34.642 comentarios, vamos a ver qué tan eficiente es esta empresa para contestar, qué tan, digamos, satisfechos se sienten sus clientes en cuanto a las respuestas y al soporte que han brindado. Entonces nosotros podemos saber que hace 17 horas, digamos, se realizó un comentario y igual fue rápidamente resuelto o no fue rápidamente resuelto, cuánto tiempo se demoraron, cuál es la forma de atender a estos requerimientos. Mientras que cuando nosotros estamos con temas como este, simplemente estamos a merced de nuestros conocimientos, de encontrar foros y de encontrar la respuesta dentro de todo el ecosistema de Internet, pero no hay nadie que, digamos, nos pueda ayudar como tal con este tema. Incluso en, digamos, otro tipo de complementos, otro tipo de funciones, no las vamos a tener como si sucede con templates como estos. ¿Por qué? Resulta que normalmente estos templates están enfocados en brindar también muchísimas alternativas para varias industrias. Entonces, cuando nosotros vemos un template como estos, nos puede servir tanto si nosotros queremos, por ejemplo, crear una página web para el sector educativo como para el sector empresarial. Entonces, esto resulta de muchísima utilidad porque yo básicamente pues todo el aprendizaje que estoy adquiriendo para dominar esta herramienta, si llego a necesitar una nueva página puedo volver a comprar una licencia de este tema, pero sigo trabajando y aprovecho esa curva de aprendizaje que ya hice y puedo desarrollar más rápido en página web con este mismo tema y con una nueva licencia. Eso es una de las características principales que tiene. Entonces siempre vamos a poder comparar, por ejemplo, entre este tema y si nosotros nos gustó de pronto este otro, podemos saber cuál, en este caso, digamos que este tiene casi un tercio, una tercera parte de las ventas que tiene este otro tema. También comparamos el precio versus calidad. Y lo más importante que nos interesa es cómo ha sido, digamos, la forma en que se ha comportado frente a los clientes, las últimas actualizaciones que ha desarrollado. Realmente podemos, y esto es muy recomendable, leer toda la documentación del tema antes de adquirirlo, saber exactamente cómo funciona, ir a la parte de preview para revisarlo, para, bueno, aquí ya como tal
ver el sitio web en funcionamiento, ver el template en funcionamiento. Ellos, digamos que los templates también vienen con varios demos. Entonces, en este caso, muy seguramente nosotros podemos analizar nuestro proyecto y decir, eh, tal vez mi proyecto está enfocado en un mercado y justamente lo que más se acerca a lo que yo quiero recibir es, digamos que este demo dentro de este template. Entonces así ya nos ha ahorrado un par de horas, que incluso pueden ser muchísimas horas realmente. Tanto así que comprar un tema resulte mucho más confiable que hacer todo este trabajo. Y esto también, ¿por qué sucede? Resulta que estos temas no los hace una sola persona, los hace una industria, donde pueden haber 5, 6, hasta 20 personas trabajando en un template para solucionar y para hacer que este template sea muy competitivo y se realicen muchísimas ventas versus de pronto un template en el cual lo ha hecho una sola persona. Esa sola persona no tiene toda la disponibilidad del tiempo para estar contestando preguntas ni para estar mejorando el sistema y tal vez solamente pues lo quería hacer por cualquier otra razón, o es posible que estos temas vengan en una versión light y soliciten, digamos después de que nosotros hacemos la instalación, que si nosotros queremos algunas funciones extra tenemos que comprar esa licencia Pro para poder, digamos, utilizar todas las funciones al 100% que nos puede brindar la herramienta. Entonces, esas son las grandes diferencias que hay entre adquirir un tema como estos versus a irnos a una versión free, que en este caso tiene un enorme valor cuando nosotros estamos aprendiendo, porque vamos a tener todos los problemas que se puedan imaginar, todos los conflictos, van a surgir muchísimas dudas, va a ser bastante complejo hacer un sitio versus la complejidad que nos puede ofrecer acá, pero si no empezamos aquí entendiendo cómo funcionan, no vamos a entender cuál es el valor y no le vamos a sacar toda la, digamos, los beneficios a entender lo que nos ofrece el mercado, que ya nos ahorran muchas horas de trabajo, que no estamos reinventando la rueda, sino que ya estamos entrando en algo que nos permite ir un poco más a algo más seguro. Entonces, en ese caso, saber que la industria, y también es importante esto porque si nosotros estamos escogiendo una herramienta como WordPress, queremos que haya muchísima gente detrás trabajando en el proyecto y que no de pronto nos pase con otros CMS que han quedado un poco en el olvido y que uno intenta buscar documentación o apoyo dentro de internet y resulta que no lo tenemos porque ya hace mucho tiempo esos temas o esos complementos están muy desactualizados o resulta que ya son incompatibles con lo que hoy en día se está trabajando, y en ese sentido es bueno aprender, por ejemplo, WordPress, y digamos que es como el líder de la industria justamente por todo este ecosistema que nos brinda para poder tener todas las herramientas que necesitamos. Y aparte de todo esto que tenemos, que es muy bueno porque es una gran comunidad, también contamos con otras páginas que nos permiten comprar, digamos, plugins o extensiones que, si dado el caso que nosotros digamos tenemos un sitio web, pero dentro de la escalabilidad del proyecto descubrimos que hace falta algo que nosotros desde el comienzo no identificamos, puede ser que ahora estemos ofreciendo algún curso virtual y necesitemos una parte, por ejemplo, de membresía, pero con el template no venía instalado esto. Podemos ir directamente a una página que nos venda este tipo de complementos y ya igual empezamos a encontrarlos. Entonces ya descubrimos, por ejemplo, acá lo que estábamos mencionando, una parte de membresía donde ellos también nos ofrecen distintas alternativas. Y aquí aplica lo mismo que estuvimos hablando con la parte de cómo seleccionar un tema, y es cómo seleccionar un complemento. Aquí nos da todas las versiones, entonces aquí hasta qué versión es compatible este, este plugin, porque si de pronto, y aquí ya nosotros tenemos que empezar a evaluar,
Si tenemos una instalación en la cual nosotros tenemos un 5.5.3, pero el nuevo complemento que acabamos de adquirir no es compatible con esa versión o no tiene buenas actualizaciones o buen soporte, vamos a tener problemas. Entonces lo que podemos hacer es simplemente navegar, identificar, probarlos, abrir las páginas web, hacer preguntas, sobre todo cuando estamos empezando. Ya después va a ser mucho más fácil para nosotros porque vamos a identificar cuáles son aquellas temáticas que tenemos que darle más prioridad, que tenemos que entender cómo funcionan, cómo están construidos, qué nos ofrecen, cómo se comportan, qué tipo de actualización y de soporte técnico tienen. Entonces, todo ese tipo de dudas las vamos a siempre a resolver dentro de la comunidad o dentro del proveedor que nos ofreció o que nos vendió este tipo de productos. También queremos hacer una observación y es siempre nosotros tenemos que contar con las licencias de estos productos. Porque resulta que en internet encontramos muchos sitios donde nos ofrecen estos mismos complementos y resulta que son gratis, solamente damos un par de clics o llenamos un captcha y ya lo podemos descargar. Esto hace que nuestro sitio tenga una vulnerabilidad enorme, porque en la mayoría de las veces, si no el 100%, esto que nos ofrecen gratis simplemente es para que nuestro sitio web sirva como una herramienta para hacer un tipo de suplantación de identidad, enviar spam o cualquier tipo de actividad maliciosa que inmediatamente va a ser detectada por Google y nos va a colocar un mensaje donde nos va a decir que nuestro sitio web no es recomendable para el público, que no, digamos dentro del buscador va a aparecer ese mensaje que nos va a categorizar como sitio pirateado. Tengamos muchísimo cuidado con esto porque eso arruina completamente un proyecto. Ustedes le pudieron haber dedicado muchos meses de trabajo y por hacer este tipo de tratar, digamos, de ahorrar $49, justamente pues provocaron que todo el sitio colapsara y al punto que tienen que volver a crearlo o encontrar la falla y esto puede ser bastante tedioso, incluso alarmista, porque si ustedes tienen un cliente y sale este mensaje, pues simplemente el cliente va a desconfiar totalmente de ustedes y pues ya el daño está hecho. Incluso cuando ustedes se den cuenta pueden que hayan pasado un par de semanas, un par de días, no tengan una copia de seguridad. Por eso lo primero que nosotros hicimos fue crear un sistema que nos ofreciera una copia de seguridad. Por ejemplo, si nosotros estamos hasta ahora comenzando con un sitio, lo más recomendable es que las copias de seguridad sean diarias, incluso si podemos hacerlo cada 6 horas o el tiempo que nosotros estemos dispuestos a perder. Si nosotros sabemos que necesitamos, si estamos varias personas trabajando en un proyecto, es mejor que esas copias de seguridad se estén generando constantemente para que nosotros podamos recuperar ese sitio y perder menos horas de trabajo, que a la final también es una inversión en tiempo. ¿Cuánto puede valer mi hora de trabajo versus lo que me ofrece, digamos, una herramienta de pago? Todo esto, recordemos que es ya sobre un estándar donde nosotros estamos trabajando profesionalmente. Cuando nosotros no estamos trabajando profesionalmente, invertir $49 en algo realmente solamente por aprender no es recomendable. En este caso, siempre podemos ir a WordPress.org y encontrar herramientas gratuitas que nos permiten entender cómo funciona el sistema. En este caso, por ejemplo, en SEO. Este complemento nos ofrece una versión gratuita que cumple algunas características, pero si nosotros ya aprendimos de la herramienta y entendemos o identificamos que necesitamos ir por algo mucho más robusto, pues simplemente adquirimos una licencia Pro y ya con eso estamos cubiertos. Estas son todas digamos, las particularidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar temas y complementos. Muchas gracias.